Días, nosotros somos el grupo uno conformado por Sebastián Chaparro, quien nos habla Estefan Lisa y Osvaldo Roa. Vamos a exponer la actividad 4.3, análisis de las tareas, medidas de localización para datos agrupados, cuartiles. Nuestra tutora es Nora Benítez. En el índice tenemos la contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje, la contribución de las tareas a las expectativas de nivel superior y por último la revisión de la información previa. Nos vamos a enfocar en el objetivo 2, posteriormente en la tarea 2.1 de aprendizaje. El objetivo 2 es analizar la simetría y asimetría de un conjunto de datos agrupados mediante su representación gráfica para tomar decisiones informadas. Aquí podemos ver pues, de manera general el grafo del objetivo 2. En cuanto a las tareas de aprendizaje, pues daré una breve descripción de cada una de ellas. En cuanto a la evaluación de ingresos, el estudiante debe refutar o argumentar un comentario que hizo un profesor acerca del aumento de los ingresos por medio de un diagrama de caja y bigotes. Entonces, pues el estudiante inicia comprendiendo el contexto, posteriormente decide qué sistema de representación usar. En la parte superior, pues el estudiante utilizó un método gráfico para determinar si la distribución es simétrica o asimétrica. Esto pues comparando visualmente los cuartiles y la longitud de los bigotes, todo visualmente. En la parte inferior, pues el estudiante debe realizar estos procedimientos, pero de manera simbólica, en la cual extrae los datos, luego compara en las fórmulas de simetría, calcula el rango intercuartílico y por último, decide si la distribución es simétrica o asimétrica, pues de acuerdo al contexto. En cuanto a la tarea de aprendizaje 2.2, que es la estabilidad en ventas, el estudiante pues nuevamente inicia comprendiendo el contexto en la parte superior S27 y S38. El estudiante tiene que visualmente determinar si ambas distribuciones, porque en este caso el estudiante debe determinar la simetría en dos distribuciones simultáneamente, debe determinar visualmente si la distribución es simétrica o asimétrica, y en la parte inferior, de manera simbólica, debe realizar las operaciones extrayendo los datos y demás, como mencioné anteriormente, en este caso ya es en dos distribuciones, ya realizando una comparación de dos distribuciones, para luego concluir y argumentar sus decisiones de acuerdo a estos datos, a estas operaciones. Con respecto a la contribución de las tareas 2.1 y 2.2 al objetivo 2, bueno, hay algunas secuencias de capacidades que no se activaron, que son las secuencias 6, 37, 29, 10 y 31. En cuanto a las secuencias 6 y 37, pues en este caso se enfoca en el análisis visual y algebraico de los valores atípicos en una distribución. En cuanto a las secuencias 29, 10 y 31, en este caso pues es como más o menos similar el mismo análisis, pero en esta parte inferior los estudiantes deben comparar pues dos diagramas de caja y bigotes. Entonces pretendemos plantear nuevas tareas, pues que en este caso dos tareas, una que sea de manera visual el análisis de valores atípicos y otra de manera algebraica el análisis de valores atípicos para la contribución a este objetivo. En cuanto a la contribución de la tarea 2.1 a las expectativas de nivel superior, nos vamos a centrar únicamente en las secuencias resaltadas, dado que pues consideramos que son secuencias que marcan la diferencia en todo este proceso. En la secuencia uno, que es la parte de comprender el contexto, el estudiante tiene que formular un modelo matemático y pues relacionar variables. En este caso, por eso lo asociamos a la capacidad de comunicación y el proceso de formular. Posteriormente, en la secuencia 3, el estudiante debe realizar operaciones calculando el rango intercuartílico. En este caso, pues por eso la asociamos a la utilización de operaciones y la clasificamos en el proceso también de formular. Posteriormente, en la secuencia 5, el estudiante, bueno, esta secuencia es una bisagra entre lo gráfico y lo simbólico, en el cual pues, el estudiante tiene que extraer los datos y reemplazar en las fórmulas. Para esto, pues lo clasificamos en la capacidad de utilización de herramientas en el proceso de emplear. La secuencia 24, el estudiante debe hacer un juicio visual sobre la simetría o asimetría de la distribución. Por ello, tiene que usar el razonamiento y argumentación y está dentro del proceso de interpretar. Y la secuencia 8 la clasificamos dentro del proceso de interpretar en la capacidad de razonamiento y argumentación, dado que él tiene que tomar decisiones informadas de acuerdo a las operaciones y datos establecidos.
En cuanto a la contribución de la tarea 2.1 a las expectativas de tipo afectivo, pues voy a mencionar cada una. La expectativa 1 es fortalecer la confianza en la interpretación y comunicación de la distribución de los datos. Expectativa 2, desarrollar interés por el análisis de la forma de la distribución, fomentando la curiosidad y exploración. Y la expectativa 3 es fomentar una actitud crítica, incentivando la toma de decisiones informadas con base en el comportamiento de los datos. Entonces, como podemos ver aquí en esta tabla, la mayor contribución está dada a la expectativa 3, dado que la mayoría de secuencias se enfocan en el análisis y juicios relacionados con las representaciones gráficas, en este caso, por ejemplo, el comportamiento de la mediana y la distancia entre la mediana y los cuartiles. Entonces, el estudiante tiene que en la mayoría de situaciones determinar si esto implica simetría o asimetría o la longitud de los bigotes. Entonces, por ello, la mayor contribución está dirigida hacia la expectativa 3. Con respecto a la contribución de la tarea 2.1 aspectos de motivación, consideramos que esta tarea no contribuye a las demandas cognitivas, dado que se utilizan conceptos previos, o sea, no hay nuevos conceptos que el estudiante pueda abordar. En cuanto al reto, consideramos que sí se contribuye a un reto, dado que pues, la tarea tiene estrategias de solución y el hecho de que el estudiante pues, tenga que decidir qué estrategia usar lo convierte pues, también en un reto. Prevemos errores también, dado que pues, si digamos el estudiante únicamente solo se enfoca en la ubicación de la mediana con respecto a los cuartiles, estaría pues realizando un error, porque realmente toca determinar y realizar el análisis de todo el diagrama de caja y bigotes. Entonces, para eso pues tenemos ayudas que favorecen o que ayudan a solucionar estos errores. En cuanto a la interacción, consideramos que sí se contribuye a la interacción, dado que el estudiante, pues en la mayoría de las tareas tiene que trabajar en grupos y también tiene que hacer una interacción con el docente de acuerdo a las tareas. Y por último, en el contexto, sí consideramos que contribuye al contexto, dado que pues en la mayoría de tareas se habla acerca del emprendimiento y el colegio está enfocado en este, digamos, ámbito. Entonces consideramos que las tareas pueden ser de mucho aprendizaje para los estudiantes de acuerdo a este tema relacionado con el emprendimiento. Por último, en la revisión de la información previa, pues se incorporaron capacidades más acordes en el desarrollo de estas tareas. Estas nuevas secuencias, bueno, en consecuencia se incorporaron nuevas secuencias 37, 38, 39, 40, están relacionadas con el reconocimiento visual de valores atípicos, la comparación visual de la longitud de los bigotes, también la comparación de las diferencias de cuartiles y la detección de simetría o asimetría con cuartiles y contraste con otros procedimientos o métodos. También se simplificó la tarea 2.2 y se conectó pues, con procedimientos clave del grafo y se actualizaron grafos y redacciones para mayor claridad y coherencia. Muchas gracias.